por fe la cantamos, ¿eh? Y salió linda. Si estaría Damián, le voy a contar, porque siempre tiene miedo que salgan las canciones sin la guitarra, pero muy lindo. Realmente, justamente esta canción va a tener mucho que ver en ciertas partes, lo que vamos a tocar. Y también vamos a ver algo, como decía Andrés, que un hombre orgulloso, o sea, vamos a ver, perseguidor, que respiraba amenaza, Dios los tuvo que humillar, ¿no? Hasta lo sumo también, para hacer la gran obra de Dios. Hoy me tocó el libro de los Hechos que estamos estudiando. Pedro estuvo hablando del 8 y ahora vamos el capítulo número 9. Y yo voy a estar dando no todo el 9. No voy a abarcar todo el 9. Así que los primeros 20 versículos. Hay mucho gracias a Dios, para enseñarnos. Hechos 9, lo vamos a tener abierto ahí, pero antes, justamente es un capítulo central que habla de que ahí sí empezó la verdadera persecución, ¿no? Hay una persona y muchos que querían destruir totalmente la obra de Dios. Y podemos empezar, yo pensaba en este día, con una oración breve, porque a veces no nos acordamos, nos acordamos que hay cristianos aún hoy perseguidos, como ustedes están orando, como muchas iglesias oramos, que son nuestros hermanos, que son cristianos y que justamente están hoy mismo siendo perseguidos, encarcelados, incluso están matando a personas creyentes por la fe en Jesús. Y justo es lo que vamos a ver hoy. Una persona que quería hacer lo mismo, encarcelar, perseguir, matar, destruir. ¿Y a quién te hace acordar? ¿A la obra de quién? ¿Quién quiere hacer eso en nuestras vidas? Satanás. Respira amenaza, podemos ir andando como un león rugiente. Y son hermanos nuestros. Es por eso que debemos orar por ellos, que el Señor le dé mucha fuerza, mucho ánimo, para que también termine la persecución, como lo hizo en estos tiempos, pueda una vez terminar la persecución y poder muchas personas entregarse a Cristo. Entonces, ya que vamos a hablar, podemos simplemente hacer una pequeña oración y pensemos, ¿no? Tenemos un privilegio, un gozo, que estamos nosotros en un país, me tengo que acostumbrar, como Uruguay, libre. ¿No? ¿Vos te imaginás si estaríamos ahora? Dios nos daría la fuerza, ¿no? Pero hay que ver si podíamos estar como ella, ¿no? Pero hoy tenemos esta posibilidad de crecer en libertad. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias por justamente la libertad que nos das en leer tu palabra. Cuando hay lugares que ni nos imaginamos cómo están escondidos, están atemorizados quizás, sí con fe en ti, pero hay que estar en ese lugar, Señor. Sabemos que hasta los matan, a su familia, a sus hijos. Por eso oramos por todos esos países, esos lugares. Nosotros nos queda nada más que orar y pedirte para que le des fuerzas, ánimo, constancia y gracias, porque sabemos que cuando más persiguen el Evangelio, como vemos en el libro de los Hechos, nadie puede parar tu obra, Señor. Nadie puede parar tu palabra. Todo pasará, pero tu palabra nunca va a pasar. Pero te pedimos por esos hermanos para que los ayudes, los anime y tu consuelo y tu mano de amor esté con ellos. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. La conversión de Pablo. Vamos a leer, después vamos a desarrollar hasta el 20 nomás. Voy a ver ahora que tengo acá. Así. Perfecto. Dice, Saulo, versículo 1, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que iba a llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor, una luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón.
Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate entonces y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó a tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole de la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y has visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer o sufrir por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento, recobró fuerza, y estuvo Saulo por algunos días en Damasco con los discípulos que estaban ahí. Un hermoso relato, y vemos cómo vamos a ver una historia de un hombre perseguidor que quería destruir a un hombre que se convirtió en un apóstol ferviente en servir al Señor. Pero antes que todo vamos a ver quién era Saulo de Tarso, ¿no? Para saber bien quién era Saulo. Y yo busqué algunos datos para que podamos tener alguna idea de quién era. Saúl, en la versión hebrea, era Saúl, y Saulo en la versión griega. Saúl sabemos que venía del primer rey de Israel, significado de Saúl, llamado o invocado. Y qué bien indicado, ¿no? Llamado e invocado. Tarso, justamente Saulo de Tarso, porque era de la ciudad de Tarso, y Tarso se encuentra en el sur de Turquía, lo que antes era Asia Menor, capital de Cilicia. Era una región importante, dice que era de mucho movimiento, un lugar muy comercial, estratégico. Las rutas que venían de la Mesopotamia iban hacia Grecia, al oeste de Turquía, hacia el Mediterráneo, un lugar precioso. Pasaban por ahí, junto al mar, puerto del mar, zonas de rutas, cruces de camino. Como vemos, era un lugar muy comercial, muy precioso y muy importante. Además, en la región de Tarso había llanuras montañosas, y junto al mar dice que se criaban unas cabras que tenían pelo muy resistente, muy duro. El pelo de cabras se fabricaba tejido especial, como hacían tejidos como carpas, mantas, toldos, lanas, tiendas de campañas, vela de barco. ¿Y por qué decimos todo esto? O te explico esto, que me pareció importante. Porque vemos que la familia de Saulo estaba bien acomodada y eran empresarios textiles en ese momento. ¿Y Saulo cuál era su oficio que vemos en otro pasaje? ¿Qué hacía? Se venía el oficio, no había aprendido el oficio de los padres. Y estaban bien acomodados. Y más, los padres dicen que eran unos judíos celosos, muy fervientes. Es por eso que también vemos que por algo los llevaron a estudiar a Jerusalén, a los pies de
Gamaliel, uno de los rabinos más importantes en ese momento. Se ve que él quizás en su aspiración de joven quería ser un rabino, quería ser una persona, un fariseo importante. Por eso es que estudió, podemos decir, con el mejor maestro que puedas tener acá. Había escuela de filosofía, universidades, es decir, era un lugar importante y podemos saber entonces de Saulo que tenía unos padres empresarios, podemos ir actualizándolo, y él había aprendido su oficio, y ese es Pablo de Tarso. Saulo, hebreo, Paulus, después los romanos cuando lo llamaban, ¿no? La familia, como decíamos, de Saulo entonces era muy acomodada y adinerada. Capítulo 9, versículo 1, vamos a empezar entonces ahora sabiendo un poco de esto. No me quiero ningún dato que no dije. Dice, entonces, ¿por qué venía ese odio? Que dice versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Saulo dice que tenía odio en su corazón. Dice que respiraba amenaza de muerte. Vos imaginate, una persona que está enojada, si se enojaste alguna vez de esa manera, que estás súper enojado, que odias, estás como, ¿no? Esa respiración, odiando a los cristianos. Quizás porque él pensaba que persiguiendo a los cristianos, destruyendo el Evangelio, él en su ideología pensaba que estaba agradando a Dios. Pero en realidad no era así. Pero él, como él quería agradar a Dios en su manera, dice que respiraba amenaza y odio. La actitud de Saulo, enemigo activo del Evangelio en ese momento. Se convirtió en el enemigo número 1 del Evangelio, de la palabra de Dios. Y sus palabras vemos que reflejaban su corazón. Pronunciaba amenazas en cada palabra, en cada respiración. Y eso me hacía acordar, por eso, al enemigo nuestro, el diablo. El diablo también en nuestra vida particular está como un león rugiente, respirando, buscando destruir, buscando que nos callemos de predicar la palabra de Dios. La persecución estaba dirigida a los seguidores de Jesús contra las personas que vivían la fe. Y algunas lecciones acá, siempre yo me gusta sacar lecciones prácticas para la vida. El corazón muchas veces revela las palabras, ¿eh? O lo que decimos revela lo que tenemos en el corazón, las palabras. Saulo tenía amenazas, Saulo respiraba odio. ¿Por qué? Porque en su corazón, ¿qué había? Odio. Entonces, ¿no? Nuestras palabras muchas veces nos delatan lo que tenemos en el corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Y eso es cierto, eso es cierto. Si nos llenamos de cosas o de chismes o odios o como decía de enojos, eso va a surgir. Me acuerdo, y siempre le contaba a Daniela, que a veces en la cancha de fútbol, era más joven, yo conocía a Roberto Ochoa, quizá algunos lo sintieron nombrar, se me escapaba una palabra o algo así, una maldición en el fútbol, que somos temperamentales. Y yo decía, uy, se me escapó. Iba creciendo. Y en realidad me decía, mirá, no se te escapó, sino que estás en este momento acostumbrado, o tenés eso en tu corazón. Y es cierto, hay que ser sincero, y era verdad. Porque si no tenemos eso, no se va a escapar. Pero qué hermoso que podamos nosotros en esto práctico revisar nuestro corazón. Saulo en este momento odiaba a los cristianos. Saulo hablaba amenazas porque tenía en su corazón odio. Entonces una pregunta, ¿qué refleja mis palabras? Y muchas veces también el celo equivocado puede ser destructivo. Como decía, Saulo tenía un celo, una devoción, pero era un celo equivocado, que le producía destrucción. Saulo pensaba que estaba sirviendo a Dios persiguiendo a los cristianos. Como ahora en el 2025 todavía hoy hay personas que quizás por el nombre de una religión, por una ideología o por alguien hasta dan su vida o matan. Bueno, ahí vemos como se dicen, los atentados, ¿no? En el nombre de Alá, en el nombre de no sé quién, no solo se matan ellos, sino que matan a todos, destruyen a todos. Un celo equivocado, ¿no?
un celo equivocado es muy destructivo. Los seguidores de Jesús siempre vamos a enfrentar oposición. Eso es algo que es inevitable. Siempre vemos en la palabra de Dios que siempre la obra de Dios, el Evangelio, tiene oposición. Y es lógico, porque el Hijo de Dios vive de una forma y el Señor nos enseña de otra. Y siempre va a haber oposición, como nos pasa en el trabajo o en la vida cotidiana. Si realmente mostramos que somos hijos de Dios, nunca van a estar de acuerdo. Y eso me hacía acordar también a Nehemías, cuando quería construir las murallas, ¿se acuerdan? Zorobabel, ya venían, se burlaban, que no iban a poder. Siempre va a haber oposición. Pero el Hijo de Dios tiene que estar preparado para eso. Versículo 2 dice, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que hallase algunos hombres o mujeres de este camino y los trajese presos a Jerusalén. No estaba conforme Pablo con destruir ahí en Jerusalén, porque él se acuerda que fue testigo de la muerte de Esteban. Él estaba a los pies, todos le tiraron las túnicas y él estaba contento de ver cómo los apedreaban a Esteban. No estaba contento que él sabía que en Damasco había sinagogas, había comunidades judías, que él tuvo que ir y se fue a los sacerdotes con el mismo propósito de pedir carta. Quizá quería legalizar algo que no era legal, pero quería tener parte para poder ir a buscar a los hermanos, a los del camino, y destruirlos allá en Damasco. Y yo ponía acá, Saulo busca respaldo oficial. La persecución iba más allá de Jerusalén. Su odio lo llenaba, tanto que tuvo que recorrer, decía que de ahí había 250 kilómetros a Damasco, pero no le importó. El odio lo llevaba allá. Hombres, mujeres, no había compasión ni límites. Él no le importaba. También nos habla como Satanás. Satanás no tiene límites y no le importa. Sea hombres, mujeres, niños, él quiere destruir. Y ahí está Pablo, respirando amenaza, buscando ir hasta Damasco, ir más allá, buscando legalizar algo que no era para legalizar. El mal busca siempre legitimidad. Saulo pedía cartas oficiales para dar apariencia de legalidad a lo que en realidad no era legal. Y yo, comparando con el día de hoy, hoy también el pecado o la injusticia busca respaldo legal, ¿no? Como las leyes, como que aprueban el aborto por medio de algo legal, una ley, pero sabemos que es algo horrible. Y cuántas cosas buscan el pecado que no se llame, lo que Dios llama pecado, ellos no quieren llamarlo así, y buscan en forma legal, como el uso de la marihuana, la droga y muchas cosas. Pablo también estaba buscando algo así. El Evangelio incomoda, porque como dice, porque es un camino. Esto implica que seguir a Cristo, como siempre decimos, no solo es creer, sino es vivir, ¿no? Y de vivir en forma diferente. Somos diferentes. Y ahí está Pablo buscando apoyo, por así decir, entre los sacerdotes. Versículo 3 dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y acá empieza la intervención divina, soberana, ¿no? De nuestro Dios. Es maravilloso. Aquel hombre que parecía que se comía el mundo, que destruía todo, dice que yendo a Damasco, dice repentinamente, para cumplir esa misión, destruir, fue directamente. Dice, de repente la intervención de Dios fue decisiva. Una luz del cielo, que siempre decimos que es símbolo de la gloria de Dios, como nos decía Andrés hoy, derribó, lo tiró. Nadie puede resistir a la gloria de Dios, a su poder, su santidad. Dice, y su pureza y verdad de Dios confronta el oscuro corazón de Saulo. El ser humano muchas veces hace pleno, pero Dios tiene la última palabra. Nosotros los seres humanos siempre hacemos planes, decisiones, pero vemos que Dios siempre tiene la última palabra. Y me encanta la forma de actuar de nuestro Dios soberano, mas yendo a Él por el camino de repente, repentinamente. ¿Cuántas veces el Señor actúa así en nuestras vidas? Y gracias a Dios que lo hace, porque si no lo hacía así, ¿cuántas veces hubiésemos caído en algunas cosas?
a mí muchas, como se dice, experiencias tuve que repentinamente el Señor se apareció, no en algo, cada uno sabe algo. A veces me acuerdo de una vez, una decisión tonta de adolescente, que te querés ir de tu casa y me voy, ¿no? Y de repente un llamado, ¿no? O el timbre, ¿quién es? El pastor. Ok, ¿no? Un ejemplo. Me ha pasado que si no hubiese venido justo, no sé, si quizás hubiese tomado la decisión, pero ahí vemos la intervención preciosa de Dios. Que por ese justo que vino, tocó el timbre, entró, se conversó, y bueno, y fue de mucha bendición. Pues, ponete a pensar si alguna vez te pasó un llamado, un mensaje, o el mismo Dios, una exhortación, una palabra, repentinamente. Dios siempre hace así, por su gracia y por su misericordia. Y lo enfrenta el oscuro corazón de Saulo. La luz de Dios siempre siempre vence a la oscuridad. Dios actúa de repente. Hoy Dios sigue obrando de la misma manera. Cambias vidas, quebranta corazones, abre puertas, responde oraciones, calma las tormentas, ¿no? Me encanta saber que el Señor en un instante, ¿no? Esto hace en un instante. ¿Se acuerdan la tormenta? Parecía que no había solución. El Señor se levantó con una sola palabra, se calmó todo, ¿no? Por fe. Y todos quedaron asombrados. ¿Cuántas veces oramos por algo y el Señor nos contesta inmediatamente? Y así el Señor es un Señor. Y vemos como acá, de repente, más yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó una luz del cielo. Y dice versículo 4, y cayendo en tierra, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cayó al suelo. La presencia de Dios lo derribó. El orgullo perseguidor fue humillado. Oyó una voz, podemos decir, clara, y me encanta esto, y personal, Saulo. Porque dice que los demás que están alrededor no escuchaban la voz, solamente le escuchó Saulo, Saulo. Qué privilegio, ¿no? Dios lo estaba eligiendo para algo especial. Repetición del nombre, siempre me llamó la atención esto. ¿Por qué decía Saulo, Saulo? ¿No? Después vamos a ver algo que me puse a investigar. Pero nos muestra que ahí había podemos decir, algo tierno a dirigirse de esa manera, una urgencia a su vez también. ¿Por qué me persigues? Jesús se identifica con la iglesia. Fíjate, dice, Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a los discípulos? No, ¿por qué me persigues? Ahí vemos cómo Jesús se identifica con la iglesia. Y esto es algo para llamar la atención a nosotros como hijos de Dios. Cuando nosotros hacemos algo a un hermano, se lo hacemos directamente a Dios. Me acuerdo que una vez también aprendí una gran lección que me decía que cuando uno no quiere pedir perdón, dos se ofenden. Yo voy a la persona, pido perdón a la persona no me quiere perdonar, y bueno, decía este hermano, lamentablemente ya el problema de esa persona es con Dios, no es conmigo. Porque nosotros en la iglesia somos Dios. El Señor dice que Él es la iglesia, somos nosotros. Si le hacemos a cada uno de nosotros algo, nos hacemos daño, lo estamos haciendo directamente a Dios. Como decía el hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti, ¿no? Y sabía que cuando hacía algo era directamente con Dios. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Dice, cuando Dios repite tu nombre, el llamado de Dios es urgente. Jesús se detuvo porque estaba caminando hacia una destrucción, lo detuvo a Saulo. Hoy también Dios nos llama a detenernos cuando estamos tomando a veces rumbos, como decíamos, equivocados. El llamado de Dios es personal, el llamado de Dios vemos que es urgente, vamos a ver que el llamado de Dios es transformador y el llamado de Dios, por supuesto, pide respuesta. Todo llamado pide una respuesta de nuestras vidas. El llamado de Dios es personal. Jesús no le dijo perseguidor, sino que habló por su nombre. Esto también me llamaba la atención y me encantaba. Jesús cuando nos encontró no dijo Gustavo el pecador o lo que yo era, sino Gustavo, ¿no? Con esa ternura. No dijo a Pedro cuando lo llamó, lo encontró vos el negador. No, Pedro, me amas. A Saulo dijo Saulo, Saulo, ¿no? Fue algo tierno.
algo directo que entendió Pablo. La repetición muestra cercanía, dice amor, conocimiento profundo. Claro que Dios conocía a Jesús, a Saulo profundamente, conocía su celo malo, todo lo equivocado que estaba. Dios nos conoce por nuestro nombre, no por nuestros errores. El llamado de Dios es transformador. Vemos que cada vez que en la Biblia alguien fue llamado así, con repetido nombre, comenzó una nueva etapa. Y esto es lo que descubrí. ¿Se acuerdan que también Abraham un día le dijo, Abraham, Abraham, 2 veces, Abraham, Abraham, cuando Abraham estaba a punto de matar a su hijo, su único, Isaac, al que amaba, Dios se aparece con una voz también y dice, no le hagas nada al muchacho. Pero me encanta lo que dice, porque sé que me amas y me obedeciste. Wow. La obediencia trae siempre bendición. Bendición. A pesar que a veces cuesta, pero siempre trae bendición. Y ahí cambió, ¿no? Y sabemos todo. Entonces ahora serás el padre y toda la bendición que tuvo. Fíjate otro, Moisés, ¿la verdad? Cuando llamaba, ahí lo llamó a algo específico, ¿a qué? A liberar al pueblo de Israel, de Egipto. También encontramos Samuel, un llamado profético. Iba a ser un profeta maravilloso que iba a cambiar la historia. Y yo no lo encontré, pero yo me acordaba de otro, el mismo Señor Jesús en la cruz. Elí, Elí, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y yo me podía pensar, ¿cuál era la respuesta? Cambió todo para ampararnos a nosotros, para amarnos a nosotros, para salvarnos. Él daba su vida por nosotros. Él tenía que pasar. Por eso que cada vez que hay repeticiones es algo muy importante que va a pasar. Y acá, claro que va a pasar algo muy importante. Sabemos que después conocemos que por la gracia de Dios Saulo se va a convertir en el misionero, podemos decir, en el más ferviente evangélico. La palabra de Dios iba a ir por todo el mundo por la conversión de Saulo. Pero el llamado de Dios también pide una respuesta. Vemos que en el versículo 4 él dijo, Saulo, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Y después me encanta la otra, ¿qué quieres que yo haga? Esa pregunta ya abría la puerta a su conversión y misión, porque ahí se le iba a decir lo que iba a hacer. ¿Qué quieres que yo haga? No basta con escuchar, debemos a veces responder, ¿no? Obediencia y rendición. ¿Quién es el Señor? Saulo no entendía todavía quién era, quién le hablaba, pero reconocía que era una voz potente, de autoridad, soberana. La revelación fue clara. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Cristo y la iglesia son uno. Por eso decía que tocar a alguno de sus hijos es tocar al mismo Jesús. Atacar a un cristiano es atacar a Cristo mismo. Pero también cuando servimos a un hermano, también hacemos lo mismo. Es como que servimos a Jesús. Por eso qué importante es servirnos los unos a los otros, amarnos. Porque lo que hacemos a otro hermano es como que se lo hacemos a Jesús, dice Mateo 25:40. ¿Qué quieres que yo haga? Qué lindo entonces poder, cada vez que el Señor nos habla, o nos enfrenta, o nos pregunta, tener esta actitud que a pesar que no entendía todavía, pero estaba dispuesto. ¿Qué quieres que yo haga? Y vamos a ver lo maravilloso después. Versículo 6. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ya estaba ese hombre orgulloso, hay que imaginarse, ese hombre orgulloso, matón, respirando amenaza, ahora está dependiendo, ¿no? Que lo lleven, que lo traigan, se te va a decir lo que vas a hacer, y él estaba ahí, ¿no? Dispuesto a lo que Dios le quería enseñar. ¿Y cuál fue lo primero que le dijo la orden de Jesús? Clave, levántate, levántate, ¿no? El primer paso de la nueva vida en Cristo es levantarse, ¿no? La conversión siempre implica levantarnos de nuestra manera vieja de vivir y dar un primer paso a la obediencia, ¿no?
Cuando nos convertimos, levantate. Y nos convertimos y vamos adelante. Y Dios guía nuestros pasos. Y se te dirá lo que debes hacer, no te preocupes. Siempre que estamos dispuestos nosotros a obedecer, tenemos la guía perfecta. Acá tenemos todo lo que tenemos que hacer. Y se te dirá lo que tenemos que hacer. Yo te enseñaré, dice, y te haré entender el camino que debes seguir. Dios guía los pasos de sus hijos. Cada día debemos hacer la misma oración al Señor, ¿no? Qué lindo que cada día podamos aprender a orar de esa manera. Señor, me levanto, ¿qué quieres que yo haga? Y Él dice, yo te diré qué vas a hacer, pero ¿qué tenemos que hacer? Levantarnos, leer la palabra de Dios, buscar su consejo, y Él para cada momento y ocasión nos muestra qué tenemos que hacer. Ahora depende de nosotros de obedecer eso, ¿no? Pero está todo. Levantarse siempre, no importa cuántas veces caigamos. La voz de Jesús siempre va a ser que nos levantemos, ¿no? Nos anima a andar. Vamos a leer versículos 7 hasta el 10. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad, la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado, y acá viene un personaje maravilloso, Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Ananías, heme aquí, Señor. Me encantó su disponibilidad. Antes de las instrucciones, ella estaba dispuesta, porque esa respuesta es maravillosa, ¿no? Heme aquí, Señor. Dispuesto a obedecer. Aquí estoy, Señor. Cuenta conmigo. Aún en lo que iba a hacer después. Ananías tenía un corazón sensible y nos enseña que la verdadera grandeza no es ser alguien, sino estar disponible para Dios. En el momento justo, aquí vemos que por esa obediencia, Saulo después recibe la vista y fue lleno del Espíritu Santo. Y vemos acá entonces en estos versículos que Saulo había quedado ciego, dice que abrió los ojos, mas no veía a nadie. Y lo llevaron de la mano y lo metieron en Damasco. Y estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Por supuesto, estaba con ese en shock, podemos decir, por la luz, la voz y todo lo que estaba pasando. Cómo Dios estaba obrando en su vida y lo estaba humillando y mostrando lo que él estaba haciendo, lo equivocado que estaba. Y entonces, como vimos, había en Damasco un discípulo llamado Ananías, que el Señor le iba a decir, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judá a un llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Ya el Señor a Ananías le había mostrado, ¿no? A Pablo le había mostrado que iba a venir un hombre, iba a ir llamado Ananías para que él pueda recobrar la vista. Vemos cómo la provisión de Dios iba cumpliendo el plan, ¿no? El plan que él tenía trazado. Por supuesto que después Ananías tenía miedo, porque sabía, dice, ¿cómo me vas a mandar a este hombre que respira amenaza, que nos quiere matar, que busca carta, que busca destruir? Y ahí cuando el Señor le dice en el versículo 11, el Señor dijo, levántate y ve a la calle, y llama. 13. Ananías entonces respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho entre los santos de Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender y todos los que invocan su nombre. Y el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar el nombre en presencia de los gentiles, reyes y los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Era lógico, ¿no? La duda de Ananías. Se tenía que enfrentar al hombre más malo, parece decir, y furioso, y que quería destruir a todo. Pero él no sabía
lo que había pasado en el camino a Damasco. Entonces Jesús en esa voz le explica. Y entonces Ananías dice, heme aquí, Señor, iba para allá. Y fue Ananías. Y le dijo, instrumento escogido, es este. Ahora vos te pones a pensar, ¿vos elegirías a una persona como esa para evangelizar o para una tarea especial? No, estaríamos también muy sorprendidos. Dios sorprende con sus elecciones, ¿no? Humanamente no lo hemos elegido a Él, pero el Señor lo vio como un instrumento escogido. Eso vemos como, podemos pensar en nosotros. ¿Qué éramos nosotros? ¿O qué somos nosotros? Pecadores, venimos de quizás de entornos horribles, cuántas personas, sin embargo Dios nos elige. En su elección maravillosa, llena de gracia, siendo nada, nos elige, ¿no? Nos elige. Y a veces vemos que el Señor, como dice, no mira lo aparente, sino mira el corazón. Y Él sabe, y eligió a Saulo para la gran misión, como un instrumento escogido. La gracia de Dios transforma perseguidores en predicadores, transforma vidas, como lo hizo con nosotros. Instrumento escogido no por méritos, sino por la gracia de Dios. Cada uno de nosotros somos instrumentos escogidos en las manos de Dios. Saulo tenía una misión específica. Iba a ser llevar el nombre de Cristo a los gentiles, a los reyes, a los hijos de Israel. Nosotros también tenemos una misión como hijos de Dios. Reflejar al mundo, a nuestro entorno, la palabra de Dios. Pablo tenía un mapa, y va a tener un mapa trazado. Todos sabemos los viajes de Pablo para llegar a predicar hasta Roma, hasta el imperio principal, los reyes. Pero cada uno de nosotros, individualmente y como hijos de Dios, tenemos un mapa. Como siempre decimos, mi mapa ahora es, bueno, es mi trabajo, la guardia, yo estoy haciendo un curso, a mis compañeros de curso, Nueva Albesia, donde me cruzo. Y ahí está mi mapa, donde yo tengo que reflejar y predicar la palabra de Dios, como también nos compartía Pedro en el anterior domingo. Nuestro deber es allá afuera. Cada uno de ustedes tiene un mapa. Yo no puedo llegar a donde ustedes pueden llegar. Y Dios utiliza a cada uno como somos. Otra de las cosas que veía en la conversión, que es muy importante, Pablo, como vemos, era celoso. Tenía un celo equivocado, ¿no? Pero un celo tremendo por lo que hacía. Se ve que era una persona determinante. Voy a destruir a todo y voy a destruir a todo. Se ve que tenía un carácter bravo. Era constante, era culto, era estudioso. Cuando el Señor nos tocó, lo escogió, Él siguió siendo igual. Porque Dios no cambia, Dios cambia el rumbo, Dios cambia las metas, Dios cambia tu manera de pensar, pero no tu carácter. Dios te quiere usar como somos. Pablo siguió siendo igual, ¿o no? Predicaba a quien se le usaba, no tenía miedo, y seguía adelante, le pegaba, iba a las cárceles. Dios usó su misma persona. Y yo eso me alegró un poco. Dios no quiere cambiar tu carácter, tu personalidad. Dios nos usa así como somos. Cada uno tenemos diferentes, por eso somos un cuerpo. Cada uno tenemos diferentes dones, diferentes caracteres, diferentes formas de pensar, de dirigirnos, y así como Dios quiere usarnos, de esa manera. Pero lo triste es también saber, yo tengo una sobrina que tiene un don precioso, canta muy bien, empezó cantando para el Señor, pero después cuando en el mundo ya cantaba sin tener a Cristo en corazón, pero cuando se entregó a Cristo, después dejó de cantar o no cantaba con esa como debía cantar, hacer. Y qué triste es saber que vos teniendo un don que usabas antes para el mundo, no sé si me entienden, no lo usás ahora para la gloria de Dios. Porque aquí voy, si vos sos un buen profesional, sos un buen que hablas bien o tenés ciertas cosas, habilidades, eso mismo Dios quiere usarlo también, pero para su gloria. A veces no, parece que venimos al Evangelio o recibimos a Cristo y nos ponemos cómodos. No hacemos, no sé si me entienden, no nos jugamos como éramos antes sin tener a Cristo. Con más razón tenemos que entregar toda nuestra vida. Pablo no dejó nada de su personalidad, sino que puso todo a la disposición de Jesús. De Jesús. Y en el versículo 16 es un versículo
cortito, dice, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. También el Señor le dijo, te voy a mostrar lo que es, no solo lo maravilloso, sino cuánto es padecer por mi nombre. Y vaya que Pablo fue uno de los que padeció por su nombre, ¿no? Y con qué orgullo lo hacía él. Ahora yo estudiando esto entiendo todo lo que él escribía, ¿no? En las cartas. Más del medio Nuevo Testamento que él escribió. Fíjate, sufrimiento de Pablo por el nombre de Jesús. Persecuciones físicas, azotado varias veces, ¿no? En 2 Corintios 24, golpeado, apedreado, Hechos 14, 19. Sufrió naufragios y peligros en el mar, peligros y amenazas constantes, amenazas de muerte, privaciones, sacrificios personales, hambre, sed, desnudez, falta de descanso, frío, rechazo, oposición social, rechazo por los judíos, por los gentiles, abandono incomprendido por personas cercanas. Se cumplió, ¿no? Dice, y yo le voy a mostrar cuánto tiene que padecer por mi nombre. Pero sobre todo él dijo, a pesar de eso, dijo que todo lo tiene por basura, por amor de su nombre, y que para él el vivir era Cristo y el morir era ganancia. Pero cómo Dios iba a cumplir todo esto. Y Pablo recién estaba empezando. Fue entonces que Ananías entró, como decíamos, a la casa para que él pueda recobrar la vista. Versículo 17, vemos que la obediencia de Ananías, la obediencia a Dios, como decíamos, puede requerir valentía, pero produce bendición, ¿no? Mucha bendición. Lo llamó, y me encanta eso, hermano Saulo. Cuando se encuentra con hermano Saulo, indicando aceptación y reconciliación inmediata, ¿no? Porque Pablo se sentía un poco extraño. Sin embargo, vino Ananías y dijo, hermano Saulo. Es como que lo acercó, recobró la vista y fue lleno del Espíritu Santo. Y ahí fue la transformación inmediata, ¿no? Inmediata. Dice que se cayeron unas escamas de sus ojos y pudo ver, pero ya veía con los ojos espirituales, ¿no? Con los ojos llenos de fe. Llenos de fe. La transformación de Saulo a Pablo fue inmediata. Restauración completa. Se levantó y fue bautizado, ¿no? El otro paso, se levantó, recobró la vista, fue bautizado, demostrando obediencia y entrega a Dios, testimonio público. Y dice que después, versículo 19 al 20, ya terminando, dice, y habiendo tomado alimento, recobró fuerza, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que esperaban en Damasco. Y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. En otra versión dice, verdaderamente era el Hijo de Dios. Ahí está el cambio. Dios nos cambió. Recobró la vista espiritual, cambió su corazón, cambió su misión, esa misión que tenía de destruir, ahora una misión de evangelizar al mundo. Dice que se bautizó y inmediatamente empezó a predicar. Imagínense los que le escuchaban, ¿no? Porque después, más adelante que le toque, vas a ver que a donde iba lo querían matar. A donde él iba lo querían matar, lo querían callar, porque no podían entender cómo él había cambiado o cómo antes él mataba a los cristianos y ahora lo está defendiendo. Y ahí empezaba la oposición. Pero Pablo seguía para adelante. Tuvo una acción inmediata. Tras la transformación, comienza a predicar enseguida, demostrando un cambio radical. La verdadera transformación se evidencia justamente en acciones concretas, no solo en palabras. Él reconoció y empezó a actuar. Testimonio público y claro, predicó en las sinagogas, no se escondió, predicó a todos. Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Y eso me hace acordar como el centurión, que en la cruz, cuando el centurión terminó la crucifixión, vio y dijo, ¿qué dijo? Verdaderamente era Hijo de Dios. Ese mensaje se extendió al mundo entero por Pablo y su viaje. Fíjate, para hacer rápidamente, cómo Dios lo usó a Pablo, que eso después lo vamos a ir viendo durante todo el libro de Hechos. Viaje misionero de Pablo, lugares, Antioquía de Siria, después fue a Chipre,
a Pafos, Asia Menor, Pergue, Iconio, Listra, Derbe. En su segundo viaje misionero fue a Siria, a Cilicia, Derbe, Listra, ahí es donde se une Timoteo, Macedonia, Filipos, Tesalónica, Berea, Grecia, que en Grecia fue a las ciudades de Atenas y Corintios. Dice que tercer viaje misionero, que ahí llegó por primera vez, en el segundo, el Evangelio a Europa. En el tercer viaje misionero fue a Éfeso, estuvo más de 2 años, se dice, en Éfeso, Macedonia, Grecia, que dice que ese viaje fue más que nada para reforzar a las iglesias, animar, consolidarlas bien. Eso es maravilloso lo que hizo Pablo, porque en ese tercer viaje dice que volvió a las mismas iglesias a fortalecer, a establecer, a animar a los hermanos. Qué maravilloso. El cuarto viaje a Roma, pero ya como prisionero, y el camino a Roma fue Jerusalén, Cesarea, Malta, Roma. La clave, el Evangelio llegó, como le dijo, al Imperio Romano, que era lo más grande. Vemos cómo Dios lo usó, eso hacía grandes rasgos, se cumplió. Pero todos esos viajes pasó de todo. Pero la palabra de Dios se iba cumpliendo en la vida de Pablo. Y llegó de esa forma. Porque sabemos que cuando llegó a Roma, lo querían matar, cuando lo estaban a punto de matar, sabemos que por algo Dios no se le escapa ningún detalle. ¿Se acuerdan que él era, o él dijo, que era ciudadano romano, como escuchábamos? Y por eso no lo podían hacer eso, tenían que tener un justo juicio. Entonces ahí es cuando empezó y llegó a Roma y él pudo predicar. Y se dice que terminó, no sé si decapitado, pero él dijo, he acabado la carrera. Qué maravilloso, he acabado. Y sabemos que gracias a Dios que usó a Pablo como instrumento escogido, el Evangelio, yo estoy seguro, hoy está acá, en Uruguay, en Argentina, está acá, por la obra maravillosa de Pablo, que por eso muchos misioneros después se fueron esparciendo por todo el mundo. Es maravilloso. Pero Dios tuvo que intervenir a un hombre, ¿no? Y convertir a Saulo, a hacer ahora Pablo, el apóstol Pablo. Esto nos habla de la obra maravillosa de Dios y la obra maravillosa del Espíritu Santo, porque en Pablo. Esto nos tiene que animar que cuando Dios nos llama como instrumento escogido, Él se va a encargar de cada detalle en su provisión divina, en proveernos para poder hacer lo que nos mandó a hacer. Una de las cosas que tenemos que hacer como hijos de Dios, para mí, es ir y predicar el Evangelio. Nosotros tenemos el Evangelio, enseñando, bautizando, como dice. Pero otra cosa que a veces es sencilla, no olvidamos, disfrutar de nuestro amado Salvador, disfrutar de la vida cristiana. Dios nos dio una vida para que la disfrutemos, en comunión con los hermanos, en comunión íntima con Él, que podamos disfrutar de esta misión que tenemos como hijos de Dios, de ser diferentes, de poder predicar la palabra de Dios. Y acá puede ser que se aplique el texto que dice, aquel que comenzó la buena obra, Él es fiel en completarla. Yo creo que con Saulo hizo, él le prometió algo, Él comenzó una obra y fue fiel en completarla, en cada paso que estuvo. Y así con nosotros. Quizás tengamos muchos más procesos que pasar, pero lo más maravilloso es saber que cuando obedecemos a la voz de Dios, cuando estamos dispuestos a hacer lo que Él quiere que haga, ¿no? ¿Qué quieres que yo haga? Te propongo un ejercicio en esta semana. Orá, sí, es un desafío. Orá frente a lo que te pasa, quizás problemas en el trabajo o en diferentes, o no problemas. Puede ser también metas o ganas de hacer algo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y me encanta saber que el Señor dice, yo te voy a decir lo que tienes que hacer. Y por medio de la palabra de Dios, Dios nos dice. Y eso es maravilloso. Porque estar en la voluntad de Dios es estar en lo perfecto, en lo bueno, en lo agradable. ¿Oramos? Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por la vida de Pablo. Gracias, Señor, porque es una persona que no nos imaginábamos que iba a convertirse a ti, Señor, a arrepentirse, como quizás nosotros pensamos de otra persona, pero en tu gran amor,
poder, soberanía. Tú, Señor, puedes quebrantar cualquier corazón, cualquier vida. Gracias, Señor. Eso nos anima porque quizás tenemos familiares, amigos o personas que pensamos que nunca podrán cambiar. Pero sí tú lo puedes hacer y repentinamente, Señor. Gracias, Señor, por la obra maravillosa que hizo Pablo junto a ti, Señor. En tu poder, por supuesto, en tu gracia. Porque por medio de él, por muchos que se agregaban compañeros de milicia, el Evangelio maravilloso, la buena noticia, llegó a nuestras vidas. Y también nosotros un día vimos tu luz, tu gloria. También tuvimos que voltearnos, pedirte perdón de nuestro orgullo, decirte que entre en nuestro corazón y también dejarnos guiar por ti, Señor. Y así queremos dejarnos guiar por ti, por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos. Bendice a aquellos que no pudieron estar. Nos acordamos también de Damián, que tú lo bendigas y su pronta recuperación. Y oramos en el nombre del Señor Jesús.